noches. Bueno, hoy voy a exponer un caso clínico en una paciente con diagnóstico de distrofia muscular de Steiner que debía someterse a una tiroidectomía total por carcinoma de tiroides y que, bueno, presentó una complicación frecuente en este tipo de paciente que es la depresión respiratoria posoperatoria. Eh, bueno, así organicé la clase. Vamos a hablar al principio un poco una introducción breve de lo que es la enfermedad, si nos acordamos. Exponer el caso clínico y después hablar un poco de lo que son las implicancias anestésicas y la bibliografía más reciente en este tipo de pacientes. Y después le dejo la bibliografía. Bueno, como una introducción, voy a hablar que la distrofia miotónica de Steiner es una enfermedad genética, hereditaria, autosómica dominante, que tiene como característica una debilidad muscular generalizada asociado con afectación cardíaca, pulmonar y diferentes glándulas. Representa un gran desafío por las complicaciones que se pueden presentar. Em, bueno, como bibliografía usé estas recomendaciones que usa la Fundación de Distrofia Miotónica, que me pareció bastante interesante porque resume toda la bibliografía y la evidencia que hay en este tipo de pacientes. Nada, tener en cuenta que se caracteriza por una anormalidad en lo que son los canales de sodio y de cloro y va a producir una debilidad muscular distal, axial, faríngea y respiratoria, que bueno, va a tener asociado como afectación cardíaca como arritmias, bloqueos, cardiomiopatías, pero también pueden presentar diabetes mellitus, alteración tiroidea y trastornos cognitivos. Como podemos ver ahí en la imagen de la derecha, el fenotipo bastante característico, con calvicie frontal, una atrofia muscular facial marcada, pueden tener cataratas, pero bueno, tener en cuenta que pueden tener afectación cardíaca con bloqueos AV hasta de tercer grado. También tienen resistencia a la insulina y característico de eso es el fenómeno miotónico, que es una contracción prolongada después de una contracción propia, como que no se relaja el músculo. Eh, y bueno, después voy a presentar un cuadrito con diferentes grados de afectación muscular y eso nos va a prever las posibles complicaciones. Usé esta revista también colombiana que habla de las diferentes implicaciones anestésicas en la mayoría de las distrofias musculares. Y después esto más asociado a lo que es la pediatría, eh, nada, el manejo anestésico. Bueno, vamos con el caso clínico. Eh, la descripción del caso. Es una paciente femenina de 39 años con antecedente de enfermedad de Steiner que va a ser sometida, bueno, a la tiroidectomía total. Peso 70 kilos, 160 centímetros. Ahí puse dos imágenes donde pueden ver la fase característica de estos pacientes. Se realiza la entrevista preanestésica, bueno, registrándose como datos relevantes. En el electro vemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo. La paciente tenía un ecocardiograma con una fracción de eyección de 63%. También tenía una espirometría con una incapacidad ventilatoria de tipo restrictiva de grado severo, con capacidad vital forzada de 39%, y una polisonografía que tenía un síndrome de apnea obstructiva del sueño asociado en tratamiento con dispositivo de presión positivo, con BiPAP. No presentaba compromiso evidente de músculos vulvares, con adecuado cierre glótico necesario para fase expulsiva de la tos y no tenía ningún trastorno debilitorio. Se realiza la premedicación, después voy a hablar específicamente por qué usamos esto. Pero bueno, se usa metoclopramida, 10 miligramos, ranitidina y dexametasona. Se decide hacer anestesia general endovenosa, con TIVA. Se utiliza una bomba TCI, Propofol, para sitio efecto de 6 microgramos por mililitro para la inducción y 3 microgramos por mililitro de mantenimiento. Asociado a remifentanilo también, TCI de sitio efecto, modelo Minto, con 4 nanogramos por mililitro. Se realiza intubación orotraqueal sin relajante muscular, sin dificultades. El acto quirúrgico ocurre sin complicaciones eh, y bueno, se procede a la extubación una vez que el paciente está despierto y tenía buena mecánica ventilatoria en ese momento. Al extubarlo,
El paciente a los minutos empieza con una depresión respiratoria marcada, con desaturación que llega al 60%. Eh, Se comienza con la ventilación con mascarilla facial, con oxígeno lo confío al 100 y recupera la saturación en 3 minutos. En ese momento el paciente venía con el dispositivo de BiPAP y se lo coloca y se observa en la sala de recuperación con evolución favorable. Después de casi 2 horas ahí se lo traslada a la unidad de terapia intensiva. Tener en cuenta que en este paciente no se usó morfina, solo como analgesia se usó paracetamol y diclofenac, e infiltraron la herida con anestésicos locales. Bueno, hablar un poquito de lo que es esta enfermedad, que es la miopatía más frecuente del adulto. Uno cada 8.000 pacientes lo tienen. Y vamos a tener ciertas implicancias anestésicas que tenemos que tener en cuenta. Eh, Como aspectos generales, tener en cuenta que estos son extremadamente sensibles a los efectos depresores de analgésicos hipnóticos, como la morfina, pero también de otros como usaron en este paciente Propofol. Em, Siempre si es posible, como regla, tratar de usar anestesia regional o anestésicos locales para buscar alternativas al uso de opiáceos. Em, Nada, en caso de administrarse opioides, tendríamos que tener una vigilancia más larga y tener este paciente que tenga disponible una cama en unidad de terapia intensiva. Em, Tener en cuenta también, antes se creía que el uso de succinilcolina conllevaba un aumento en el riesgo de hipertermia maligna, pero la bibliografía nueva menciona que no es así, sino que como que se desmitifica, sino que como tiene receptores fetales de acetilcolina, se supone que genera como una hiperpotasemia con consecuente rabdomiólisis, eh, y y nada, tener en cuenta que los efectos de la SUXI son impredecibles y pueden desencadenar estos efectos adversos, entonces tener como concepto de evitar la succinilcolina. Nada, hablar un poco del sistema respiratorio en estos pacientes. Nada, van a tener debilidad generalizada de los músculos faringios, entonces generalmente van a tener una insuficiencia respiratoria restrictiva que se acompaña de disnea y tos ineficaz. Esto asociado que tienen un retraso en el vaciamiento gástrico predisponen a estos pacientes a la broncoaspiración. Eh, y nada, tener en cuenta que la mayoría de las complicaciones de estos pacientes son del sistema respiratorio, tienen una mayor predisposición a presentar atelectasias y neumonías que compensan una insuficiencia respiratoria latente previa. Y lo que va a desembocar, como en este paciente, nada, ventilación posoperatoria, en este caso fue no invasiva, asistida prolongada. Tener en cuenta la bibliografía marcaba de que si tenemos una capacidad respiratoria vital disminuida, el enfoque tendría que ser multidisciplinario, tendrían que estar avisados los de terapia intensiva y los neumonólogos para un manejo postoperatorio adecuado. Y a nivel del sistema cardiovascular, tener en cuenta que la mayoría de las muertes son producidas por muerte súbita por bloqueos, y muchos de estos pacientes vienen con marcapasos. Em, Generalmente siempre se pide electro anual a estos pacientes y si van a ser sometidos a anestesia tendrían que pedir los otros, pero también un ecocardio para ver que no tengan ni una miocardiopatía latente. Y en el caso de que tenga alguna alteración en la conducción, tendríamos que pedir un Holter también. Acá les marqué lo que queremos evitar, que es la crisis miotónica, que es una contracción generalizada que tenemos que tratar de evitar porque no responde a los relajantes musculares ni a bloqueos nerviosos. Eh, y nada, nos puede predisponer a una situación de no poder ventilar y no intubar a estos pacientes. Ten en cuenta que el frío, el dolor, fármacos como dije antes, la suxi y la neostigmina, pero también la hipoglucemia, estímulos sonoros o lumínicos fuertes pueden desencadenarla. Entonces hay que tener en cuenta que hay que ser muy atentos a la hipotermia y además. Este cuadrito me pareció bueno, estaba en el articulante que les mencioné, que sirve para esta clase, pero también para las distintas tipos de distrofia muscular que hay, que son los estudios que tendríamos que pedir.
Generalmente a todos estos pacientes se les pide espirometría, pero en Steiner también tendríamos que pedir la polisonografía por la alta prevalencia de SAOS que tienen estos. A nivel de cardíaco, pedir electro y ecocardio. Y si tienen alguna alteración, pedir el Holter. Eh, a nivel metabólico, pedir glucemia, ya que están más predispuestos a la diabetes, también a alteraciones tiroideas. Y voy a pedir un cuadro hematológico completo. Y este otro escala que me parece importante encarar en lo que es el preanestésico es la escala Mills, que es una clasificación que tienen estos pacientes que nos indican indirectamente, bueno, el grado de complicaciones que van a tener. El grado 4 y 5 tienen hasta un 10% de complicaciones respiratorias, y el grado 3 también, pero menor, ¿no? Pero bueno, si vemos a un paciente de estos que tiene nivel 4 o 5, prepararnos como para lo peor, para las complicaciones, tener cama en terapia, eh, y tener un enfoque multidisciplinario. Bueno, ahora hablar un poco de lo que es la inducción. Como mencioné antes, en estos pacientes siempre se prefiere anestesia regional, siempre que se pueda, ¿no? Em, nada, eh, generalmente evitar lo que es la anestesia general, eh, pero bueno, si se utiliza, evitar los relajantes musculares. Y si se administran relajantes musculares, tratar de usar esos de vía media corta y que tengan reversores específicos como el rocuronio. Después hablar un poco de todos estos pacientes que se tendrían que revertir por por la sensibilidad que tienen a los relajantes. Por lo que dije antes, tienen una gastroparesia o un retraso gástrico retardado. Entonces siempre estos pacientes los vamos a tomar como, le vamos a hacer una secuencia rápida de inducción. También por el aumento en la tasa de broncoaspiración que tienen estos. Y bueno, como dije antes, evitar la succinilcolina y si es necesario usar los no despolarizantes, usar rocuronio, siempre teniendo en cuenta la reversión. Bueno, para lo que es el mantenimiento de la anestesia, hay toda una teoría de que los agentes volátiles predisponían a estos pacientes a un riesgo mayor de hipertermia maligna. Pero bueno, no hay mucha evidencia porque todo es reporte de casos y serie de casos. eh, pero dicen que no hay un aumento en lo que es el riesgo de hipertermia maligna, sino que como estos pacientes tienen una miocardiopatía, pueden tener miocardiopatías latentes, tratamos de evitar esto porque ya sabemos que tiene un efecto depresivo sobre el miocardio. Bueno, dentro de lo posible, evitar los relajantes, eh, usando un buen plano analgésico y promover que los cirujanos infiltren siempre las heridas. Acordarse que si usamos relajantes, vamos a usarlos en dosis eh, bajas, eh, y ajustarse con el TOF ratio. También con respecto a lo que son los fluidos, evitar todo lo que tenga potasio porque tienen alterado lo que es la bomba sodio-potasio. Eh, Como dije, también aclaré antes, fundamental la normotermia para no desencadenar una crisis miotónica. Y si revertimos, tratar de no usar neostigmina, por el hecho de que también está demostrado que puede desencadenar una crisis miotónica. Entonces vamos a usar Suamadex. Bueno, en la parte que más nos interesa a nosotros, como en el, la parte de la extubación. Tener en cuenta que es una enfermedad que tiene efectos multisistémicos, con una mayor sensibilidad a todos los medicamentos anestésicos. Entonces tendríamos que aplicar criterios rigurosos para la extubación. El paciente esté totalmente despierto, que tenga una capacidad vital como la que vino. Em, pero bueno. Tener en cuenta eso, que estos pacientes tienen un alto riesgo de apnea, de aparición tardía y de muerte después de intubación en las siguientes 24 horas tras la cirugía. Después les hablo de un artículo que habla de todos los factores de riesgo que predisponen a esto.
Pero bueno, esta ventana de riesgo se alarga si en el postoperatorio se administran ansiolíticos, sedantes o analgésicos opioides. Tendríamos que monitorizar a estos pacientes de forma estrecha con electro y saturación, por lo menos 1 o 2 horas en la recuperación. Em, Nada, si les interesa, ahí les puse un artículo del 2019 de la Universidad de Nueva York que está muy bueno, que hace un reporte de caso, pero también hace un repaso de toda la bibliografía y de los casos reportes y habla de todas las complicaciones que pueden aparecer en estos pacientes. Se lo puse en el publisher por si lo quieren chusmear o alguna vez le toca a uno de estos pacientes. Lo que estaba bueno de este review era que juntaba todos los factores de riesgo para las complicaciones perioperatorias. Entonces, nada, en estos pacientes, si tenemos una cirugía abdominal superior con una cirugía prolongada, más de 1 hora, puntación del MIRS, el cuadrito que también se los puse en el PUB, alta, que hayamos usado relajantes musculares sin revertirlo, y el uso de morfina perioperatorio fueron todos factores de riesgos para tener complicaciones respiratorias como la que tuvo este paciente. Y nada, tener en cuenta que el periodo postoperatorio es el que tiene alto riesgo de mortalidad en estos pacientes. Y nada, hablaba de eh, que es muy importante que todas las personas involucradas en lo que es el cuidado postoperatorio estén al tanto de este mayor riesgo para que no le pasen morfina como le pasan a todos los pacientes o fentanilo como para sacar el dolor. Y nada, y también está bueno porque este artículo que les paso ahora, que está ahí, hace como un resumen de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Eh, Nada, si después lo quieren chusmear, está en el publisher todo. eh, y con eso estamos. Y esta es la bibliografía. Muy bueno, Russo, muy completo todo. Me gustó. Gracias. Igual así, en el caso hicieron todo bien y se deprimió igual. Y sí, pero viste que usaron bastante alto lo que es el propo, entonces lo que sospechaban era eso. Claro. Que tendríamos que tener como usar menos de lo normal porque tienen una aumentada la sensibilidad. Ujú. Eh, hay casos descriptos igual en- hay artículos que usan, en vez de usar remifentanilo o usaban ponerle solo dexmedeto. Hacían una buena inducción con propo y después lo mantenían con dexmedeto. Hacían como una OFA, una cosa así, no usaban No, opioides. lo ideal es hacer OFA en estos pacientes, porque tienen como una sensibilidad errática, ¿viste? No sabes bien cómo van a responder.